Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata Gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa 15 en el conteo de este año 2022. Esto es Al Carajo. Bienvenidos y bienvenidas a esta recorrida por la información política, social y cultural de América Latina y el Caribe. Temporada número 13. Mi nombre, Pablo Daniel Obín, en el micrófono, en la conducción y en la producción periodística, junto a este equipo latinoamericano, con Juan Francisco Martínez Pería en la sección de historia y Mavi Sosa en los contenidos musicales, culturales, gastronómicos y literarios. Twitter, Facebook, Instagram, en las redes sociales estamos como Al Carajo Radio. Tenemos un canal de YouTube donde se pueden encontrar todos los capítulos de esta temporada y de temporadas anteriores, y un sitio en la plataforma iVoox, iVoox.com/Alcarajo 2022. En el aire estamos multiplicados en cerca de 50 emisoras populares, comunitarias, alternativas, campesinas, también radios públicas y radios universitarias en los municipios, en los departamentos, en las provincias, en los estados de distintos países de la región. Las antenas que nos ponen en los territorios están en la República Argentina, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, y a través de ellas y también de internet, por supuesto, a toda América Latina y a todo el mundo. Tenemos, como siempre, noticias país por país y región por región, de norte a sur y de este a oeste, como anuncia la presentación artística que enseguida nos va a dar pie a la primera recorrida. Y entre toda la agenda semanal que cubrimos aquí, en esta oportunidad vamos a subrayar una causa escondida de los grandes titulares de los medios hegemónicos en el continente, que es la de la detención de María Choc, dirigente campesina de Guatemala. Organizaciones y comunidades locales y también regionales e internacionales están pidiendo por su liberación. Criminalización de la protesta y de la defensa de los territorios indígenas por parte del gobierno neoliberal de Alejandro Yamatei en el país centroamericano. Nos proponemos en este espacio contacto con Guatemala para tratar de hacer fuerza para poner en primera plana esta grave situación silenciada, como digo, en los grandes medios de comunicación del continente. La contraagenda siempre acá en Al Carajo, intentando abrirse lugar. Esa es la propuesta, ese es uno de los títulos del sumario para esta oportunidad. Nos vamos ya a la primera vuelta de noticias, a sumar kilómetros en el viaje latinoamericano de Al Carajo. 60 minutos de radio en clave regional. Allá vamos. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En México avanza nueva caravana de migrantes hacia la frontera norte. Está integrada por cerca de 6.000 personas y partió desde el sur del país, desde la zona de Tapachula, ciudad fronteriza con el vecino Guatemala. Se trata de ciudadanos provenientes de distintos países de la región, entre ellos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y venezolanos, quienes partieron desde sus países de origen por motivaciones económicas o sociales. El objetivo es cruzar todo México y llegar a los Estados Unidos, a pesar del rechazo explícito de distintos gobernadores del país del norte al ingreso de personas desde el sur del río Bravo. Además, en esta oportunidad, el objetivo de la caravana migrante fue llamar la atención de los líderes de los países participantes de la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles, California, para que discutan el tema migratorio y para que detengan las políticas represivas y persecutorias. Al carajo. En Colombia, piden justicia por el asesinato de Doña Tuta, lideresa social de Cali. La mujer era referente de la comunidad de Noanamá, un territorio del Consejo Comunitario General del San Juan, emplazado en el suroeste del país. El crimen fue cometido por un grupo de hombres armados que la atacaron a balazos en el barrio La Floresta de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, uno de los más afectados por la violencia paramilitar. Según las organizaciones locales, Jesucita Moreno Mosquera, conocida popularmente como Doña Tuta, fue asesinada por encabezar una campaña para denunciar los atropellos de los grupos armados en esos territorios. Previamente, la dirigente había sido víctima de amenazas, atentados, denuncias falsas y montajes mediáticos y judiciales en su contra, intentando desacreditar y detener su trabajo en defensa de las poblaciones negras e indígenas de la región. Con este hecho, la cifra de líderes sociales asesinados durante el gobierno del presidente derechista Iván Duque en Colombia llegó a un total de 930 personas. Al carajo. En Brasil, condenaron a Bolsonaro por daño moral, individual y colectivo contra periodistas. El presidente fue sentenciado a pagar una multa económica de 100.000 reales, equivalentes a unos $20.700, en el marco de un juicio iniciado por el Sindicato de Profesionales de Prensa del Estado de San Pablo. El fallo precisa que Jair Bolsonaro fue autor directo de agresiones y amenazas contra comunicadores sociales, las cuales influenciaron a simpatizantes de su figura y militantes de su partido para una escalada de agresiones virtuales e incluso físicas que empezaron a sufrir periodistas en todo el territorio brasileño. Para la jueza, a cargo de la causa, estas acciones restringieron a los periodistas en su ejercicio de la libertad de prensa, que es uno de los pilares de la democracia. El monto de la multa, que debe pagar el presidente, irá destinado a apoyar proyectos de interés público tendientes a fomentar la libertad de expresión por parte de organizaciones sociales y no gubernamentales. Además, Bolsonaro deberá abstenerse de repetir cualquier ataque que limite el accionar de la prensa. Al carajo. En El Salvador, organizaciones protestan contra las políticas ambientalistas del gobierno de Nayib Bukele. El reclamo es por el cumplimiento de medidas para la protección de los bienes naturales y para denunciar el retroceso en esta materia de las instituciones del Estado. Entre otras cosas, señalaron la preocupación por el avance de la deforestación, la entrega de permisos para la explotación y licencias para megaproyectos, sin considerar el impacto en los ecosistemas y en las poblaciones. Además, manifestaron que estos avances sobre los territorios se están realizando sin la necesaria consulta previa a las comunidades y en medio de un silencio informativo por parte de los medios masivos de comunicación, alineados con el oficialismo y los intereses de las corporaciones transnacionales. Con esas consignas, las agrupaciones sociales se movilizaron por el centro de la capital, San Salvador, y finalizaron en la Casa de Gobierno, donde entregaron un documento con sus pedidos, incluyendo la reforma de la actual ley hídrica, que según denuncian, no está dando respuestas a las necesidades del pueblo salvadoreño. Escuchamos a la activista Amalia López, una de las coordinadoras de la marcha. Estamos preocupados por este modelo de desarrollo que apunta a los megaproyectos, pero sin hacer consulta previa, libre e informada de la población, sin realizar, en este caso, las consideraciones necesarias para el desarrollo humano antes que el desarrollo urbanístico. Estamos también preocupados por los retrocesos que se han manifestado en torno de la manera en que se legisla ambientalmente, en la manera en que se protegen los bienes naturales desde, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente.
Sabemos que en ese momento el papel del Ministerio de Medio Ambiente es de un mero tramitador de permisos. Y esto es preocupante porque no se están protegiendo los bienes naturales y tampoco se está considerando los impactos en los ecosistemas y en la población. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Tras las primeras noticias, en este capítulo número 15, 13ª temporada, año 2022, de este ciclo, aterrizamos en Argentina para la música. Bienvenida a los micrófonos, Mavi Sosa, comandante de nuestra lista de reproducción musical. Hola Pablo, hola a toda la audiencia de Al Carajo. Vamos a escuchar a Trueno, un joven músico que salió de los concursos de freestyle y que se formó en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en aquellos barrios más desprotegidos y más olvidados de la ciudad. Su carrera no tiene tantos años como sí tiene intensidad. Pertenece a una generación de músicos jóvenes, inquietos, comprometidos con la realidad, que poblaron y renovaron de algún modo el hip hop, el rap y el trap en los últimos años. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací. Este tema, Tierra Santa, tiene la colaboración del músico-compositor Víctor Heredia. Un tema que estremece tanto desde su sonido como desde su poética. Pertenece al último disco de Trueno, Bien o Mal. Lo compartimos acá con todos ustedes. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hechos de barro, de ramas, de viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz, mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico en la guerra, me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano, soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos, de diferentes padres pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa.
cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. Trueno, junto a Víctor Heredia, sonando en Al Carajo, la canción Tierra Santa, de su último disco publicado desde Argentina para toda América Latina, titulado Bien o Mal. Programa número 15, temporada 13, año 2022, mes de junio. Seguimos recorriendo América Latina y el Caribe. Pasaron las primeras noticias, la primera canción, y esto sigue de la siguiente manera. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Seguimos en Al Carajo y ahora vamos a recibir a nuestro historiador, Juan Francisco Martínez Pería, docente del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, viajero con sus investigaciones, con todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la historia de este continente y también de África y el tercer mundo. Juan. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola a toda la audiencia. Es una gran alegría estar nuevamente en el programa, retomando un poco siempre el presente y el pasado de América Latina, pensada en una clave crítica y en una clave de tercer mundo, como comentabas antes. Claro, la reconstrucción de nuestra historia la tenemos que llevar a los momentos en los que empezamos a coexistir con los gérmenes de lo que hoy son nuestras repúblicas, ¿no? Y indefectiblemente esto parte de lo que fue la invasión europea a nuestro continente. Sí, un poco, bueno, para aquellos que vienen siguiendo el programa, estuvimos charlando, ¿no?, sobre cómo pensar América Latina, cómo pensar nuestra historia. Una clave fundamental, por supuesto, es la dimensión colonial, ¿no? No se puede pensar América Latina, no se puede pensar el mundo sin pensar el colonialismo, algo que es lo que generalmente nos enseñan, quiero decir, a pensar el mundo sin el colonialismo y pensar América Latina sin el colonialismo, ¿no? Y pensar América Latina como si fuera igual a Estados Unidos o Europa, una versión berreta, una versión B, una versión negativa de esas realidades. Entonces, un poco la idea acá siempre es recuperar esta dimensión, recuperar la dimensión colonial, la dimensión racial, los dramas de nuestra región, y un poco para ir siguiendo cronológicamente, aunque obviamente no siempre vamos a seguir esta idea de cronología, hablar un poco de la conquista, pero sobre todo hablar de lo que significó el debate sobre la humanidad de los pueblos originarios, ¿no? La conquista fue un proceso muy complejo, fue un proceso muy brutal, fue terrible, fue un genocidio. La historia moderna es una historia trazada de genocidios, ¿no? América Latina está construida sobre el genocidio de los pueblos originarios, sobre el genocidio de los pueblos africanos que fueron esclavizados, el tráfico esclavista, ¿no? Es una historia enormemente trágica. Y uno de los temas interesantes, ¿no?, es por un lado la resistencia de los pueblos originarios, que ese es un tema que después, en todo caso, vamos a volver. Hubo mucha resistencia a la conquista, no fue algo pacífico, no fue un paseo, digamos, para nada, sino que fue un proceso de mucha resistencia y de hecho hubo muchos pueblos originarios que lograron, digamos, sostenerse autónomamente, independientemente, hasta entrado el siglo XIX, incluso el siglo XX. Pero lo que hoy me interesaba ver un poco es los debates en torno a la humanidad de los pueblos originarios, ¿no? A básicamente qué era esta región y quiénes eran estos seres humanos que estaban acá, si es que eran seres humanos o no. Ahí nosotros lo que vemos de alguna manera son las primeras discusiones que van a ir formulando lo que es el racismo moderno. Y vamos a ir viendo también cómo se va legitimando las conquistas que se van a ir sucediendo durante la modernidad. Nosotros al principio lo que tenemos básicamente, los conquistadores, básicamente lo que hacen los conquistadores al principio es conquistar todo lo que pueden y esclavizar a los pueblos originarios sin discutir demasiado. O sea, quiero decir, para ellos los veían como subhombres y se apropian de sus tierras, se apropian de sus bienes y los esclavizan. Sin embargo, tempranamente empieza a haber algunas voces discordantes. En 1511, la Navidad de 1511, hay una figura llamada Fray Antonio Montesinos, que da un sermón donde él plantea, ¿no?, que lo que está ocurriendo es una brutalidad, es un horror, y que lo que están haciendo está mal y es anticristiano. Él es una figura de la orden de los dominicos que va a responder críticamente a esto.
Eso va a ir generando cierto debate, y con el tiempo va a haber un debate importante que se va a dar en 1550-1551 y se conoce como el debate de Valladolid, en el cual se van a enfrentar fundamentalmente dos figuras. Una es Bartolomé de las Casas y otra es Juan Ginés de Sepúlveda. Y ahí es interesante porque nosotros lo que vemos es discusiones importantes en torno a esto que decíamos, ¿no? Si había legitimidad a conquistar o no, y cuál era la humanidad de los pueblos originarios. Hay más posiciones, el debate es un debate amplio, complejo. Yo me voy a concentrar sobre todo en dos posiciones, que son estas dos, pero sobre el tema hay mucha tela para cortar, ¿no? Básicamente nosotros tenemos una figura que es Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda era un intelectual renacentista muy importante, que lo que él va a decir es que los pueblos originarios bárbaros son amentes, son irracionales y son infieles en términos de cristianismo, y que adoran al demonio y que por ende pueden ser esclavizados. Vos fíjate qué interesante, Pablo, y para la audiencia, que Juan Ginés de Sepúlveda era uno de los tipos más importantes en términos del Renacimiento español. Nosotros generalmente cuando pensamos en Renacimiento, cuando se nos enseña el Renacimiento en la escuela o en las universidades, tendemos a pensar el Renacimiento como algo positivo, ¿no? Una recuperación de los valores grecolatinos y una idea del humanismo renacentista. Bueno, lo interesante acá es que nosotros vemos que el Renacimiento tiene un lado colonialista, racista, muy fuerte. Justamente lo interesante es que Sepúlveda va a utilizar a Aristóteles para legitimar la conquista y para legitimar de alguna manera un primer discurso racista en contra de los pueblos originarios, diciendo que los pueblos originarios, como había dicho Aristóteles, eran irracionales y por ende bárbaros y esclavos por naturaleza, o sea, se los podía esclavizar. Esto es muy importante porque es de alguna manera el primer discurso racista que se va construyendo en este momento, que es un discurso que se basa tanto en el Renacimiento, en el pensamiento de Aristóteles, como en el cristianismo. A esto Bartolomé de las Casas es una figura muy interesante, contradictoria, compleja. Bartolomé de las Casas llega tempranamente al Caribe, llega con su padre, llega como un conquistador. Él tenía indígenas esclavizados inicialmente, pero cuando él escucha este sermón que había comentado antes, empieza a tener una autocrítica, todo un proceso de autocrítica que tiene varias etapas, pero Bartolomé de las Casas empieza a pensar que la conquista está mal, por lo menos está mal como se está haciendo. Hay todo un debate muy grande sobre, en definitiva, cuál era la posición de Bartolomé de las Casas, pero lo que está claro es que él empieza a criticar muy fuertemente la conquista. Él tiene un libro, vos, Pablo, siempre me pedís libro, él tiene un libro que es muy importante que todos y todas lean, que se llama Brevísima Relación sobre la Destrucción de las Indias, que es un texto donde él presenta una crítica muy fuerte a la conquista de América y donde él muestra el proceso genocida que es la conquista de América, ¿no? Y la cuestión es que en ese debate, Bartolomé de las Casas lo que va a decir es básicamente lo siguiente. Él dice, bueno, Sepúlveda, vos decís que los pueblos originarios son bárbaros, pero ¿qué significa ser bárbaro? Y ahí él va a plantear cuatro cosas. Básicamente él va a decir, uno puede pensar la barbarie como aquel que no habla nuestro propio idioma. Esta idea viene de los griegos, bárbaro eran los extranjeros, y bárbaro era aquel que balbuceaba el griego. Entonces él dice, bueno, si nosotros pensamos la barbarie como no hablar nuestro idioma, eso no legitima nada, digamos. Nosotros no podemos legitimar la conquista con esto. El otro argumento que él da es la idea de la barbarie como la violencia. Bárbaros son aquellos que son violentos. Y lo que dice ahí Bartolomé de las Casas es que en realidad los violentos son los españoles, los conquistadores, y que los pueblos originarios no eran violentos, al contrario, y si eran violentos se estaban defendiendo. La tercera cosa que va a decir Bartolomé de las Casas tiene que ver con la religión, ¿no? Bárbaro, aquel que no es cristiano. Acá él va a complejizar bastante el argumento, yo no lo voy a presentar con toda su complejidad, pero básicamente lo que él va a decir acá es que los pueblos originarios efectivamente no son cristianos, pero ellos tienen un Dios, tienen una religión. Esto es muy importante porque el pensamiento occidental colonial tiende a pensar que la cultura del otro no es que es una cultura distinta, sino que directamente no es cultura. Como decía Eduardo Galeano, la diferencia entre arte y artesanía, digamos, ¿no? El arte europeo y los otros artesanía, lo otro es de cuarta, lo otro no es.
lo que Frantz Fanon hablaba de el mundo del ser y el mundo del no ser. O sea, el mundo del colonizado, del extraeuropeo, como un mundo que no vale nada. Y lo que dice Bartolomé Las Casas, dice, en realidad, esta gente tiene una religión, y esa religión, que es distinta, y para él no era tan celebrable como el cristianismo, tenía muchas similitudes con el cristianismo, y había un diálogo posible, ¿no? Me parece acá muy interesante esta idea de un diálogo posible. Y hay otra cosa que es muy importante, es que Sepúlveda decía, porque vos sabés, Pablo, y la audiencia sabe muy bien también, que toda la conquista se hizo con la idea de que había que cristianizar a los pueblos originarios, que es el mismo discurso que se usa durante todas las expansiones coloniales modernas, ¿no? La idea de civilizar al otro, la idea de llevar los derechos humanos, llevar la democracia, lo que seguimos escuchando hoy en día en otras versiones, ¿no? Entonces Bartolomé Las Casas lo que va a decir es, bueno, nosotros sí, efectivamente tenemos que evangelizarlos, pero tenemos que dialogar con ellos, tenemos que respetar elementos positivos de su religión y nunca de forma violenta. En cambio, Sepúlveda creía que había que hacerlo de forma totalmente violenta. Y el último argumento, que es el más importante, es que Bartolomé Las Casas lo que va a plantear es que los pueblos originarios en realidad no son irracionales, que era el eje del argumento de Sepúlveda, que eran irracionales y que por ende eran esclavos por naturaleza. Bartolomé Las Casas decía algo muy sencillo, tomando el cristianismo primigenio, recordemos que Bartolomé Las Casas era un dominico, tomando el cristianismo primigenio va a decir, todos los seres humanos fueron creados por Dios, y por ende fueron creados a su imagen y semejanza, y fueron creados libres, iguales, racionales. Es imposible que Dios haya creado un pueblo totalmente irracional, totalmente inferior. Ese es el eje central. Pero otra cosa muy interesante que hace Bartolomé Las Casas es que él agarra el libro La Política de Aristóteles, ¿no? Que era el libro que estaba usando Sepúlveda para justificar la conquista, y lo que plantea ahí es, dice, mirá, vos, acá Aristóteles plantea que una comunidad política tiene que tener todas estas cosas, bueno, todo esto lo tienen los pueblos originarios, ¿no? Entonces él hace toda una reivindicación de la civilización de los pueblos originarios, que es muy interesante. Lo que se terminó imponiendo fue una conquista violenta, ¿no? Fue una conquista racista, que fue en definitiva la posición de Sepúlveda y la de otros que legitimaron este racismo y esta conquista, viendo en definitiva a los pueblos como subhumanos. También hay algo importante, permitidme para ya terminar, es que Bartolomé Las Casas inicialmente, en un momento, esto es de alguna manera un aspecto negativo de su pensamiento, él cuando critica la conquista y la esclavización de los pueblos originarios, él va a ser uno de los primeros en plantear que en realidad había que traer africanos. Había que traer africanos para esclavizarlos en América, para que no se murieran los pueblos originarios. Sin embargo, esto es algo importante, con el tiempo, Bartolomé Las Casas se va a arrepentir fuertemente de haber dicho esto, y él va a decir que en realidad él estaba muy equivocado y que no había que ni esclavizar a los pueblos originarios, ni conquistar a los pueblos originarios, ni tampoco esclavizar a los africanos. Bartolomé Las Casas, el pensamiento de Bartolomé Las Casas tiene muchas aristas, es complejo, puede criticarse de varios puntos de vista, pero de alguna manera fue una de las voces más críticas dentro del mundo español de la conquista. Fue la voz más crítica, si se quiere, mientras que Sepúlveda fue la voz más conquistadora, ¿no? Y Sepúlveda claramente legitimó, digamos, la conquista, que fue lo que se terminó imponiendo. Ahora, estas dos posiciones que tienen más de 500 años, hoy siguen completamente en pugna y vigentes, ¿no? Ya esta cuestión de la no humanidad de los pueblos originarios creo que está trasladada desde las derechas mundiales y regionales a la cuestión de clase, ¿no? Hay una visión de no humanidad o de no merecimiento supuesto de acceso a derechos de las clases populares, de las clases bajas, de las clases trabajadoras, como que se trasladó de la cuestión racial también a la cuestión clasista. Yo creo que, a ver, lo que hay, claramente hay una continuidad, digamos. En definitiva, nosotros vivimos en un mundo en el cual hay seres humanos de primera, hay seres humanos de segunda, seres humanos de tercera, que no son considerados seres humanos. Sobre este tema ha habido múltiples autores y autoras, ¿no? que han insistido cómo opera esta lógica. Y esta lógica opera, digamos, múltiples dimensiones. La dimensión colonial, la dimensión de clase, como vos señalabas, es muy importante. Pero yo creo que la dimensión racial y la redimensión de género es fundamental, digamos, ¿no? No se puede entender solamente en términos de clase, o sea, la cuestión de clase es clave, por supuesto,
pero sin entenderlo en esta dimensión racial y de género, ¿no? Y cómo esto opera a nivel global, ¿no? Lo que otros autores, como por ejemplo hablábamos de Fanon, hablaba del mundo del ser, el mundo del no ser, y por ejemplo Aníbal Quijano, un autor peruano, hablaba de la colonialidad del poder, ¿no? Cosa que también en su momento volveremos a hablar. Pero claramente nosotros seguimos viviendo las consecuencias y las continuidades de estas lógicas, ¿no? Que por supuesto se dan de forma diferente, pero se siguen dando, ¿no? Hoy por hoy, en el marco de la guerra, por ejemplo, que estamos viviendo, está clarísimo que no es lo mismo la conquista o lo que está ocurriendo en un pueblo como Ucrania, porque son blancos de ojos celestes, que cuando los pueblos son pueblos africanos, pueblos latinoamericanos, pueblos asiáticos, donde a la ONU le importa muy poco, a los grandes medios de comunicación le importa muy poco, o de hecho lo legitiman, ¿no? Directamente, y obviamente las potencias legitiman esos horrores que hacen en todos lados. Juan Francisco Martínez Pería, historiador en Al Carajo. Juan, mencionaste algunos libros, si tenés más bibliografía para recomendar sobre este tema. Hay muchísima bibliografía sobre el tema. Yo recomiendo mucho leer directamente a Bartolomé Las Casas. Bartolomé Las Casas ha sido visto por Enrique Dussel, que es un filósofo argentino muy importante, como el primer filósofo crítico de la modernidad colonial, europeo, digamos, porque acá hay toda una crítica, como decía antes, hay toda una reacción de los pueblos originarios muy importante que después, en todo caso, en otro momento lo retomamos. Pero bueno, Bartolomé Las Casas es una figura muy importante. Yo les decía, vale mucho la pena leer su libro Brevísima Relación sobre la Destrucción de las Indias. Es un texto breve, como dice el título, y que realmente es un clásico que hay que leer. Hay mucho sobre el tema. Hay un libro que se llama En Nombre de la Cruz, de Fernando Mírez, ¿no? Que analiza todos estos debates que comentábamos. Otro de un autor mexicano que se llama Mauricio Beuchot, que se llama La Querella de la Conquista, que vale mucho la pena. Y después otro libro de Francisco Fernández Güey, que se llama La Gran Perturbación, ¿no? Que también aborda este tema. Después hay una película que vale mucho la pena, que se llama También la lluvia, de Gael García Bernal, donde lo que hay ahí es toda una metáfora, ¿no? Todo un análisis de lo que fue la conquista y de las continuidades de la conquista, ¿no? Y de estos debates en torno a la humanidad de los pueblos originarios y la humanidad del otro en el mundo moderno colonial. Al Carajo. Una mirada al sur desde el sur. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo. Momento ahora para sentarnos a la mesa de América Latina y el Caribe con los platos cargados de identidad, de historia y de cultura con los que se alimentan nuestros pueblos. Mavi, te seguimos. Hoy nos toca comer en Colombia. Preparamos uno de sus platos típicos y de origen bien peleado entre regiones. La frijolada colombiana hoy es muy popular en todo el país y una de sus características particulares es el uso del frijol cargamanto, un grano grande con un color blancuzco y líneas rojas. Es un tipo de frijol que se cultivó por primera vez en Colombia. Este país, Colombia, por la variedad de sus pisos térmicos, es uno de los grandes productores de frijol en la región andina. El frijol se puede cultivar en climas fríos, medios y cálidos. Por eso, tanto el centro del país como la costa atlántica tienen una gran producción de este grano. Dicen que es un plato hecho para el trabajador campesino que tenía jornadas largas y extenuantes, por lo que necesitaban un plato que lo mantuviera activo y con fuerzas. Si bien la receta de la frijolada no tiene grandes variantes, sí hay una disputa respecto a con qué se acompaña y en qué región nació, aunque al parecer nació en Antioquía. Nosotros vamos a desoír esas peleas y vamos a preparar una rica frijolada. Para eso hay que remojar durante 12 horas 500 gramos de frijoles rojos. Después de transcurrido ese tiempo, hervir los porotos, esos frijoles, en el agua de reposo, limpiando la espuma que se genera con el hervor.
Por otro lado, trocear 400 gramos del lomo de cerdo o cualquier carne vacuna tierna y cortar en cubo 200 gramos de panceta o tocino y desgrasarlo en una sartén. Esto es opcional. En una cacerola, calentar 2 cucharadas de aceite, agregar 1 o 2 ajos bien picados, 2 tomates maduros picados y una cebolla también picada. Emulsionar con algún tipo de caldo o con agua. Cuando hubo pasado una hora de hervor de los frijoles, agregar la carne troceada y el tocino. Mezclar y luego sumarle a eso 2 plátanos verdes cortados con cuchara y luego agregar el hogao o sofrito de tomates. Continuar cocinando al menos una hora más, hasta que estén tiernos los frijoles. Recién ahí agregar sal y pimienta. Esta preparación se puede acompañar con arroz blanco, con trozos de aguacate o con huevo frito. También se puede comer solo. Alza la mano que esto va a comprar. 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 Se comió frijolada colombiana, sabores de los pueblos en Alcarajo. Acompañamos con la música de Sistema Solar, banda de Santa Marta, del Caribe colombiano, con una canción que habla de estas tierras, Mi Colombia. Twitter, Facebook, Instagram, redes sociales con el nombre del programa Alcarajo Radio, canal de YouTube Alcarajo, plataforma iVoox, iVoox.com/Alcarajo 2022, los sitios donde vive este programa, además de los diales y los aires de las radios comunitarias, populares, alternativas, rurales y las radios públicas y universitarias que nos transmiten en Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y en toda Latinoamérica. Seguimos en Alcarajo. Alcarajo. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia.
porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Enlace de radios y de antenas comunitarias. Ahora, en Al Carajo, traemos información de la criminalización, de la protesta social y de la lucha por la tierra de las comunidades originarias en América Central. Caso María Choc, lideresa y defensora de los territorios, procesada y judicializada por luchar por parte del gobierno derechista de Alejandro Yamatei. Vamos a compartir informe especial desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, de la mano del compañero comunicador popular Marco Hernández. El pasado 1 de junio, en horas de la mañana y del mediodía, se llevó a cabo la cuarta audiencia de debate oral y público de María Magdalena Cuc Choc en las instalaciones del organismo judicial de Puerto Barrios y Zabal, en Guatemala. María, mujer maya quechí originaria de El Estor y Zabal, ha llevado en su contra un proceso judicial por la sindicación de 3 delitos, los cuales son usurpación agravada, detenciones ilegales y amenazas, tal como lo indicó el juez unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal del organismo judicial de Puerto Barrios, Jesús Mazariegos, quien conoce actualmente el caso. La denuncia y acusación de estos delitos provino de la empresa Lisbal S.A., Wendy López, abogada defensora de María Choc, indicó en el programa Mucho de qué hablar de la red Mayacat el pasado martes 31 de mayo al respecto de esta empresa denunciante. La empresa Lisbal, Sociedad Anónima, cuya propiamente certeza jurídica está en duda hasta la actualidad. Dentro de las situaciones que hemos recalcado es que es una empresa de cartón constituida en Panamá, y que es una de las múltiples empresas utilizadas por varios políticos como Otto Pérez Molina, como Roxana Valdetti, como Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta, diputado al Congreso de la República o exdiputado al Congreso de la República, que utilizaron estos mecanismos para apropiarse de territorios, pero también para llevar a cabo múltiples acciones ilegales, consideramos nosotros. Y para ello, para determinar y establecer estas consideraciones, se ha aportado y se aportará dentro del mismo, pues una serie de requisitos documentales y una declaración para establecer estos puntos. María había estado ejerciendo, previo a su detención, en el año 2018, la labor de interpretación de su idioma materno al idioma español en tribunales de justicia, en procesos judiciales contra comunitarios quechí, igualmente criminalizados y procesados. Esta denuncia implicada a María la implica en los sucesos ocurridos en la finca Santa Isabel, vinculada a la empresa Lisbal Sociedad Anónima, en hechos ocurridos a final del año 2016, conflictos territoriales que ha provocado esta finca con la comunidad vecina quechí llamada Chavil Choch. La abogada defensora expresa: estamos acompañando el caso de la defensora María Magdalena Cuc Choc, quien ha sido criminalizada por el Estado, por las empresas extractivas y quienes han realizado acciones en contra de ella por efectivamente realizar
la labor de defensa enfocada en la interpretación que hace ella. Sin embargo, esta labor ha sido vista desde muy mal punto en toda la relación que ha tenido ella con el Estado, con las empresas, puesto que entonces ser la voz de las comunidades, el tener esa posibilidad de hablar el idioma español ha sido un motivo de criminalización, ya que a través de la voz de María se han encaminado y se han encauzado una serie de luchas comunitarias colectivas, y en específico el derecho y la lucha por la recuperación de territorios ancestrales. Las audiencias de debate oral y público en el caso de María iniciaron el 21 de abril de 2022, día en donde se comenzaron las escuchas de prueba de cargo y de descargo. La segunda audiencia se llevó a cabo el 5 de mayo, la tercera el 19 de mayo y la cuarta ayer, 1 de junio. En esta cuarta audiencia se escuchó a 5 testigos ofrecidos por el Ministerio Público y a un testigo ofrecido por la defensa de María. Fue justificada la ausencia de los testigos no comparecidos y finalmente suspendido el debate oral y público para el siguiente 15 de junio del presente año a las 8:30 horas de la mañana en las instalaciones del organismo judicial de Puerto Barrios Izabal, Sala A de Debates Públicos. Finalmente, la Alianza Política Sector Mujeres y el Centro de Apoyo para la Trabajadora de Casa Particular Centracap opinaron al respecto de este caso. Mi nombre es María Velázquez Show, soy Maya Quiché, integrante de la Alianza Política Sector de Mujeres. En el marco de la solidaridad que nos proponemos como mujeres organizadas en alianza, pues decir que estamos en contra de la persecución y criminalización que sigue contra la compañera María Magdalena Kukchok. Sí, en ese marco es que queremos que se haga justicia, ¿sí? Y que, bueno, el proceso que lleva en las audiencias pues sea de lo más pegado a derecho, ¿verdad? Porque muchas de las mujeres, como María Kukchok, es una defensora, ella tiene un papel político que jugar en su comunidad, en su territorio como defensora, pero sobre todo el papel que tiene como en la parte de la traducción hacia las comunidades indígenas, de lo que también les afecta en sus derechos para la defensa de la vida y el territorio. En este marco es que estamos aquí acompañándola para hoy, y seguiremos en el marco de la solidaridad como un principio muy propio también de los pueblos, comunidades organizadas, de estar en solidaridad con las personas que son afectadas en sus derechos humanos y colectivos principalmente. Finalmente, exijo y quiero y queremos todas las mujeres en esta lucha por la defensa de la vida y el territorio, justicia y libertad para María Magdalena Kukchok. Mi nombre es Margarita Castro, soy del Centro de Apoyo para los Trabajadores de Casa Particular Centracap. Mi opinión con respecto a las personas presas, digamos, presos políticos, primero deberían de investigar qué realmente por qué lo involucran, pero no que primero lo meten en la cárcel, ahí hay que ir a verlo y si qué han hecho o no han hecho, nada más solo por el hecho de que alguien dijo está haciendo algo malo, pero y nada más, y no, primero se debe de investigar primero y ahí saber qué es lo que está haciendo la persona, no que y después lo tienen en la cárcel metido ahí y aquí que salgan, si no es que pone un abogado o piden ayuda, ya no logran salir de ahí. Exigimos la libertad de María, que se aclara y que no la tenga ya más ahí como quien dice va detenida, y sabemos que ella no ha hecho nada malo ni haya tenido un gran delito. Si algo se equivoca de algo, ese no es delito, ¿verdad? Entonces se aclara. Y por eso exigimos la libertad de María Chok, exigimos la libertad de ella, ¿verdad? Y otras que también están igual que ella. Gracias. Informando desde los territorios, reportó Marco Hernández. Yo tengo piel morena, soy mujer indígena, nieta de la luz. Informe de Marco Hernández desde Guatemala. Gracias a la Asociación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas por el trabajo en el territorio. Es el caso María Chok
lideresa campesina, defensora de la tierra, perseguida y judicializada por la derecha, por el gobierno de Alejandro Yamatei. La defensa de la tierra y el territorio es un derecho de las y los seres humanos que defendemos la vida. Frase de María Choc, y el reclamo de las organizaciones campesinas e indígenas de todo el continente por su liberación. Al carajo. Una crónica de la región. Este programa, Al carajo, tiene boletines informativos, boletines históricos, boletines musicales, boletines gastronómicos y casi sobre el final tenemos también nuestro boletín literario. Siempre en lenguaje latinoamericano. Lee Mavi Sosa, Otro pasaje de Rosario Tijeras, de Jorge Franco, Colombia. Emilio tenía razón, pero él nunca tuvo la paciencia para sentarse a entender a Rosario. Tal vez porque la tuvo, se acostumbró a lo inmediato. Pero yo en cambio tenía que imaginarla. Estudié cada paso para tenerla cerca, la observé con cuidado, para no cometer alguna imprudencia. Aprendí que había que ganársela de a poquito, y después de tanto examen silencioso, logré entenderla, acercarme a ella como nadie lo había hecho, tenerla a mi manera, pero también entendí que Rosario había partido su entrega en dos. A mí me había tocado su alma, y a Emilio su cuerpo. Lo que todavía no he podido saber es a cuál de los dos le fue mejor. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y acá cerramos. Gracias Mavi Sosa con las lecturas, con las comidas, con las canciones de América Latina y el Caribe. Gracias Juan Francisco Martínez Pería en el segmento de análisis histórico, nuestro compañero, docente e historiador. En esta oportunidad lo tuvimos de recorrida por México, también para esta emisión número 15 de este año 2022, en nuestra 13ª temporada. Tuvimos enlace con las radios comunitarias, campesinas y populares de ALER, la Alianza Latinoamericana de Enseñanzas Radiofónicas, cubriendo todos los territorios en propia voz de los compañeros y compañeras desde cada país. Recorrimos las noticias desde acá, desde este micrófono, de norte a sur y de este a oeste del continente. Concluimos esta vuelta y nos reencontramos en la próxima, en este aire, en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en esta oportunidad, y en las plataformas de internet cuando quieran. Estamos en el canal de YouTube Al Carajo Radio y en iVoox Al Carajo Radio /2022 con todas las emisiones de este año. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, estuve en la conducción y producción periodística en este episodio, junto con mi compañero Juan y mi compañera Mavi. Gracias a las radios que nos retransmiten, cerca de 50 emisoras en Argentina, en Chile, en Uruguay y en Bolivia, en distintos días y horas de la semana y el fin de semana, en cada grilla de programación. Nos despedimos hasta la próxima, a la brevedad, para el reencuentro, como siempre, con este Hasta Siempre, Comandante, de Carlos Puebla, en versión Al Carajo. Hasta nuestro próximo programa. Espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Alca, 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 alca.
comandante.